Por favor, señorita, ayúdeme, mi cuidadora me abandonó, suplicó la anciana desde su silla de ruedas con lágrimas en los ojos. Carolina Mendoza se detuvo frente a la farmacia. Ya era tarde y estaba cansada después de un largo día en su clínica de fisioterapia, pero no podía ignorar a la mujer mayor que parecía tan angustiada. ¿Está bien? ¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó Carolina acercándose a la mujer. Mi cuidadora se fue sin avisar. Mi hijo está en una reunión importante y no contesta el teléfono, explicó la anciana con voz temblorosa. No sé cómo volver a casa. Carolina miró su reloj. Sus amigas la esperaban para cenar, pero esto era más urgente. No se preocupe, yo la llevaré a su casa. Me llamo Carolina. Mercedes Herrera, respondió la mujer con alivio visible en su rostro. Vivo en Polanco. Espero que no sea mucha molestia. Carolina empujó la silla de ruedas hacia la parada de taxi, mientras sacaba su celular para enviar un mensaje a sus amigas cancelando la cena. Durante el trayecto, Mercedes le contó sobre su vida. Fui maestra de baile por más de 40 años, comentó con nostalgia, hasta que esta enfermedad me quitó la movilidad. ¿En serio? Yo soy fisioterapeuta. Tengo mi propia clínica, aunque pequeña, en la colonia Roma. Mercedes sonrió con interés. ¿De verdad? ¡Qué coincidencia tan maravillosa! Cuando llegaron a la elegante residencia en Polanco, Carolina quedó impresionada pero no intimidada. El contraste con su modesto apartamento era evidente. ¿Quieres pasar? Te prepararé un té mientras esperamos a mi hijo, ofreció Mercedes. No se preocupe, me aseguraré de que esté cómoda antes de irme. Una vez dentro, Carolina ayudó a Mercedes a instalarse y se ofreció a preparar algo ligero para cenar. Hace tiempo que nadie cocina para mí, además de la cuidadora, confesó Mercedes mientras Carolina buscaba ingredientes en la cocina. Lo que Carolina no sabía era que Alejandro Herrera, el hijo de Mercedes, estaba observándolas a través de las cámaras de seguridad desde su oficina. Había recibido una notificación de movimiento en la casa y se sorprendió al ver a una desconocida con su madre. Mientras preparaba una sopa sencilla, Carolina le contó a Mercedes sobre su clínica. Invertí todos mis ahorros para abrirla hace un año. Ha sido difícil, pero cada paciente que mejora hace que todo valga la pena. Mercedes la escuchaba atentamente, admirando la pasión con la que hablaba la joven. La puerta principal se abrió justo cuando Carolina estaba sirviendo la sopa. Un hombre alto y bien vestido entró con paso apresurado. «Mamá», llamó antes de ver a Carolina. «¿Quién es usted?» Carolina se sorprendió por el tono brusco. «Soy Carolina Mendoza. Encontré a su madre varada porque su cuidadora la dejó. La ayudé a llegar a casa». Mercedes intervino rápidamente. «Alejandro, ella ha sido muy amable. Mi cuidadora renunció sin avisar y no podía comunicarme contigo». La expresión de Alejandro se suavizó. Observó detenidamente a Carolina, notando su ropa sencilla pero profesional y su manera directa de hablar. «Le agradezco mucho», dijo, extendiendo su mano. «Alejandro Fuentes, asesor financiero de la familia Herrera». Carolina estrechó su mano, sin notar la breve pausa antes del apellido falso, ni la mirada de sorpresa que Mercedes dirigió a su hijo. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», respondió Carolina. «Te equivocas», intervino Mercedes. «Muchas personas pasaron de largo. Solo tú te detuviste a ayudar». Alejandro observaba con creciente interés. Estaba acostumbrado a que la gente se acercara a él por su dinero o influencia, pero esta mujer había ayudado a su madre sin saber quién era. «Ya debo irme», anunció Carolina recogiendo su bolso. «Espere», dijo Alejandro rápidamente. «Permítame pagarle un taxi». «No es necesario», respondió Carolina con una sonrisa. «Puedo tomar el transporte público». «Insisto», dijo Alejandro sacando su billetera. Carolina aceptó finalmente, pero cuando Alejandro le ofreció una cantidad excesiva, ella tomó solo lo necesario para el taxi. «Con esto es suficiente, gracias». Antes de que Carolina se marchara, Mercedes tomó su mano. «Mi fisioterapeuta se mudó el mes pasado. ¿Te interesaría tomar su lugar? Podría pagarte bien». Carolina consideró la oferta. El dinero extra vendría bien para su clínica. «Me encantaría», respondió. «Podríamos empezar mañana mismo si le parece».
Mientras Carolina se despedía, Alejandro la observaba pensativo. Por primera vez en mucho tiempo, había conocido a alguien que no parecía impresionada por el lujo ni interesada en obtener ventajas. Algo en la autenticidad de Carolina le resultaba fascinante. Cuando el taxi se alejó, Mercedes miró a su hijo con curiosidad. ¿Asesor financiero? ¿Por qué no le dijiste quién eres realmente? Alejandro se encogió de hombros. Quería ver cómo actuaba sin saber que soy el dueño de Herrera Innovations. Es refrescante conocer a alguien que no busca impresionarme o sacar provecho. Mercedes sonrió con astucia. ¿Te gustó, verdad? Es interesante, admitió Alejandro. Diferente. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese encuentro fortuito cambiaría sus vidas para siempre. La clínica de Carolina estaba ubicada en un edificio antiguo con pisos de mosaico y ventanas altas. El espacio era modesto pero acogedor, decorado con plantas y fotografías de paisajes mexicanos. Un ventilador de techo giraba perezosamente mientras Carolina revisaba sus citas del día. Elena, la recepcionista a tiempo parcial, entró con una taza de café. «Tienes un nuevo paciente a las 10», anunció dejando la taza sobre el escritorio. «Un tal Alejandro Fuentes. Llamó ayer». Carolina levantó la mirada con sorpresa. «¿El asesor financiero de la señora Mercedes?» A las 10 en punto, Alejandro llegó vestido con ropa deportiva, un cambio notable respecto al traje elegante del día anterior. Carolina lo recibió en el consultorio principal. «¿Qué lo trae por aquí, señor Fuentes?» «Una vieja lesión en el hombro», explicó Alejandro moviendo el brazo derecho con aparente incomodidad. «Y, por favor, llámame Alejandro». Durante la evaluación, Carolina notó que la supuesta lesión era mínima. Mientras aplicaba terapia manual, observó las manos de Alejandro, manos de alguien que trabaja principalmente con computadoras, no las manos callosas de quien hace trabajo físico. «Trabajas demasiado en la computadora», comentó Carolina. «Eso empeora la tensión muscular». Alejandro sonrió, sorprendido por su precisión. «¿Cómo lo supiste?» «Es mi trabajo conocer los cuerpos y lo que les afecta», respondió ella con naturalidad. Mientras tanto, a 15 kilómetros de distancia, en un rascacielos de cristal en Santa Fe, los ejecutivos de Herrera Innovations esperaban a su CEO para una reunión importante. La secretaria de Alejandro, Mariana, inventaba excusas por su ausencia. «¿Dónde está realmente?», preguntó Ricardo Sánchez, el director financiero. «Dijo algo sobre investigar personalmente un proyecto comunitario», respondió Mariana, protegiendo la privacidad de su jefe. Esa tarde, Carolina visitó a Mercedes en su residencia de Polanco. La casa era elegante pero cálida, llena de fotografías familiares y recuerdos de la carrera de Mercedes como bailarina. «Mi hijo me dijo que iría a tu clínica», comentó Mercedes mientras Carolina la ayudaba con ejercicios de movilidad. «¿Cómo lo viste?» «Parece estar bien», respondió Carolina con profesionalismo. «Su lesión no es grave». Mercedes sonrió astutamente. «¿Sabes? Alejandro siempre ha sido muy dedicado a su trabajo. Desde que murió su padre, ha cargado con toda la responsabilidad». «Debe ser difícil», comentó Carolina, ayudando a Mercedes a girar el torso. «¿A qué se dedica exactamente como asesor financiero?» Mercedes dudó brevemente. «Maneja inversiones importantes. Siempre está ocupado con números y reuniones». Mientras conversaban, Alejandro llegó a casa. Se detuvo en el umbral de la sala, observando a Carolina ayudar a su madre con los ejercicios. Había algo en la gentileza de sus manos y la paciencia en su voz que lo conmovía. «¿Interrumpo?», preguntó. «Para nada», respondió Carolina. «Ya casi terminamos. Tu madre ha progresado mucho hoy». «Gracias a ti», dijo Mercedes tomando la mano de Carolina. «Hacía tiempo que no me sentía tan bien». Durante las siguientes semanas, Alejandro encontró razones para estar en casa durante las visitas de Carolina. A veces fingía trabajar en su estudio, otras aparecía casualmente para ofrecer café o preguntar por el progreso de su madre. Una tarde, mientras Mercedes descansaba, Alejandro y Carolina conversaron en el jardín. «¿Por qué fisioterapia?», preguntó él. «Mi abuela tuvo un derrame cerebral cuando yo tenía 15 años», explicó Carolina. «Ver cómo los terapeutas la ayudaron a recuperar movimiento me pareció milagroso.
Quise hacer lo mismo por otros. Alejandro la escuchaba con genuino interés. Era refrescante hablar con alguien que no conocía su verdadera identidad, que no buscaba impresionarlo o pedirle favores. ¿Y tú?, preguntó Carolina. ¿Siempre quisiste ser asesor financiero? Alejandro desvió la mirada brevemente. Mi padre me enseñó sobre negocios desde niño. Cuando falleció tuve que tomar las riendas, más pronto de lo esperado. Debió ser duro, comentó Carolina. Lo fue, pero construí algo importante, respondió con un orgullo que Carolina no comprendió completamente. En la clínica, Elena notó un incremento en las citas. «¿Notaste que tenemos más pacientes últimamente?», comentó mientras revisaban la agenda. «Y muchos son ejecutivos de empresas importantes». Carolina frunció el ceño, confundida. «Es extraño, no hemos hecho publicidad nueva». Lo que Carolina no sabía era que Alejandro había discretamente recomendado su clínica a colegas y socios comerciales. «Conozco una excelente fisioterapeuta», mencionaba casualmente en reuniones, proporcionando la dirección de Carolina sin revelar su conexión personal. Una tarde, después de atender a Mercedes, Carolina encontró a Alejandro esperándola en el vestíbulo. «¿Te gustaría tomar un café?», preguntó él. «Conozco un lugar cerca de aquí». En el café, un establecimiento sencillo pero acogedor, Carolina notó que Alejandro parecía fuera de lugar con su reloj caro y zapatos de diseñador. Sin embargo, se comportaba con naturalidad, tratando al mesero con respeto y sin pretensiones. «¿Cómo va tu clínica?», preguntó Alejandro. «Mejor, curiosamente», respondió Carolina. «Hemos tenido un aumento de pacientes». Alejandro ocultó una sonrisa detrás de su taza. «El buen trabajo siempre da frutos», comentó. Mientras conversaban, Carolina se sintió cada vez más atraída por este hombre que mostraba tanto interés en su trabajo y en su madre. Había algo en su mirada que sugería profundidad, como si ocultara más de lo que mostraba. Por su parte, Alejandro se sorprendió disfrutando de la simplicidad del momento. Un café en un lugar común, una conversación honesta, sin las expectativas que normalmente pesaban sobre él. En casa, Mercedes observaba con satisfacción los cambios en su hijo. Hacía años que no lo veía tan relajado, tan genuinamente interesado en alguien. «¿Te gusta Carolina, verdad?», preguntó directamente cuando Alejandro regresó del café. «Es inteligente y auténtica», admitió él. «Entonces deberías decirle quién eres realmente», advirtió Mercedes. «Las mentiras nunca son buen cimiento para ninguna relación». Alejandro suspiró, consciente del riesgo que estaba tomando. «Solo un poco más de tiempo, mamá. Quiero conocerla mejor y que ella me conozca a mí, no a mi empresa o mi dinero». Mercedes tomó la mano de su hijo. «Ten cuidado, hijo. Los corazones son frágiles y Carolina no merece ser engañada». Alejandro asintió, pero no podía ignorar el miedo que sentía. ¿Cómo reaccionaría Carolina al descubrir que no era un simple asesor financiero, sino Alejandro Herrera, CEO de una de las empresas tecnológicas más importantes de México? La brecha entre sus mundos parecía cada vez más estrecha y, a la vez, imposiblemente ancha. El celular de Alejandro vibró insistentemente durante la reunión directiva. Intentó ignorarlo, pero al ver que era su madre, se disculpó y salió de la sala. «¿Mamá? ¿Todo bien?» «Perfectamente», respondió Mercedes con entusiasmo. «Carolina acaba de irse y logré mover los dedos de los pies hoy. Dijo que es un gran avance». Alejandro sonrió, imaginando la cara de Carolina al presenciar ese progreso. «Es maravilloso, mamá. Deberías invitarla a cenar», sugirió Mercedes sin sutileza. «A una cena formal para hablar de mi situación financiera. Mamá, no intentes hacer de casamentera. No lo hago. Solo pienso que ya es tiempo de que le digas la verdad». Alejandro se frotó la frente, consciente de que su madre tenía razón. La mentira se había extendido demasiado. Esa misma tarde, mientras firmaba documentos en su oficina, Ricardo Sánchez entró con una carpeta. «Aquí está el informe sobre las propiedades para el nuevo desarrollo en Roma Norte», dijo, colocando los documentos sobre el escritorio. «Los dueños actuales están aceptando las ofertas. Solo falta ese viejo edificio en la esquina de Álvaro Obregón». «¿Qué edificio?», preguntó Alejandro distraídamente. «Una construcción de los años 50. Tiene varios negocios pequeños, una panadería, una librería
y una clínica de fisioterapia. Nada importante. Alejandro levantó la mirada bruscamente. ¿Una clínica de fisioterapia? Sí, algo pequeño. ¿Por qué? Por nada, respondió Alejandro tratando de mantener la compostura. ¿Cuál es la dirección exacta? Cuando Ricardo le mostró la ubicación, Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era la clínica de Carolina. Mientras tanto, Carolina cerraba su consultorio después de un día especialmente ocupado. Elena contaba los ingresos del día con una sonrisa. Si seguimos así, podrás contratar otro terapeuta pronto, comentó. Eso sería increíble, respondió Carolina. Podríamos atender a más pacientes de bajos recursos. El teléfono sonó. Era Alejandro, invitándola a cenar para discutir el progreso de Mercedes y algunos asuntos financieros. Carolina aceptó, sintiendo un cosquilleo de anticipación que iba más allá del interés profesional. Esa noche, en su pequeño apartamento, Carolina se debatía frente a su armario. Finalmente eligió un vestido azul sencillo pero elegante, uno de los pocos artículos caros que poseía. En su mansión, Alejandro estaba igualmente nervioso. Había decidido revelar su verdadera identidad esa noche. Ordenó a su chef personal preparar una cena especial y seleccionó un vino que sabía era excepcional. «Luces muy guapo», comentó Mercedes desde la puerta de su habitación. «¿Vas a decirle la verdad esta noche?» «Sí», confirmó Alejandro, ajustando su corbata. «Solo espero que entienda por qué le mentí». Mercedes se acercó, ayudándole con la corbata. «La honestidad siempre encuentra su camino, hijo». El restaurante que Alejandro eligió era elegante pero discreto. Cuando Carolina llegó, él ya la esperaba en una mesa privada con vista a la ciudad. «Te ves hermosa», dijo con sinceridad. «Gracias», respondió ella, ligeramente intimidada por el entorno lujoso. «Este lugar es impresionante». Durante la cena, conversaron sobre el progreso de Mercedes. Alejandro observaba a Carolina hablar con pasión sobre las nuevas técnicas que estaba implementando, cautivado por su entusiasmo. «Tu madre es extraordinaria», comentó Carolina. «Su determinación es inspiradora». «Igual que tú», respondió Alejandro, mirándola intensamente. «Carolina, hay algo que debo decirte». En ese momento, el celular de Carolina sonó. Al ver la pantalla, se disculpó. «Lo siento, es Elena. Nunca llama tan tarde a menos que sea importante». La cara de Carolina palideció mientras escuchaba. Cuando colgó, sus ojos estaban llenos de angustia. «¿Qué sucede?», preguntó Alejandro temiendo la respuesta. «Mi clínica», explicó Carolina con voz temblorosa. «El dueño del edificio recibió una oferta de compra de una corporación, Herrera Innovations. Nos darán 3 meses para desalojar». Alejandro sintió que su sangre se helaba. «¿Herrera Innovations?», repitió, intentando mantener la compostura. «Sí, una empresa gigante de tecnología», respondió Carolina con amargura. «Quieren convertir todo el bloque en un complejo de lujo. Años construyendo mi clínica y una corporación sin rostro puede destruirlo todo con un cheque». Alejandro abrió la boca para confesar, pero las palabras no salieron. El desprecio en la voz de Carolina lo paralizó. «¿Qué ibas a decirme?», preguntó ella, notando su incomodidad. «Yo quería hablar sobre ampliar tus sesiones con Mercedes», improvisó Alejandro. «Está progresando mucho contigo». El resto de la cena transcurrió en una niebla para Alejandro. Veía a Carolina hablar sobre estrategias para salvar su clínica, totalmente inconsciente de que estaba cenando con el hombre cuya empresa amenazaba su medio de vida. Al día siguiente, Carolina llegó a la casa de Mercedes con determinación renovada. Mientras preparaba los ejercicios, Mercedes hojeaba el periódico. «Mi hijo tuvo una reunión importante esta mañana», comentó casualmente. «Mira, aquí está en la sección de negocios». Carolina tomó el periódico por cortesía y se congeló. Ahí estaba Alejandro, en un traje impecable, bajo el titular «Alejandro Herrera, CEO de Herrera Innovations, anuncia expansión en Roma Norte». El papel tembló en sus manos. «¿Alejandro Herrera?», susurró. «¿Tu hijo es Alejandro Herrera?». Mercedes la miró confundida. «Por supuesto. ¿No lo sabías?». En ese momento, Alejandro entró a la habitación. Se detuvo en seco al ver el periódico en manos de Carolina
y la expresión de traición en su rostro. «Carolina, ¿puedo explicarlo?», comenzó. Ella se levantó lentamente, con el periódico aún en la mano. «¿Explicar qué? ¿Que me has estado mintiendo durante semanas? ¿O que tu empresa está destruyendo mi clínica?» «No sabía que era tu clínica hasta ayer», se defendió Alejandro. «Iba a decírtelo anoche, lo juro. Hay lo de hacerte pasar por un simple asesor financiero». Carolina sacudió el periódico frente a él. «¿También ibas a explicar eso?». Mercedes intentó intervenir. «Carolina, mi hijo solo quería que lo conocieras por quien es, no por su dinero o posición». «Lo que conocí fue una mentira», respondió Carolina, recogiendo sus cosas apresuradamente. «Lo siento, señora Mercedes, pero no puedo seguir trabajando para ustedes». «Carolina, espera». Alejandro intentó detenerla. «Por favor, déjame explicarte». «No hay nada que explicar», respondió ella dirigiéndose a la puerta. «Disfruta destruyendo los sueños de la gente con tu dinero, señor Herrera». Cuando Carolina se fue, Mercedes miró a su hijo con tristeza. «Te lo advertí, Alejandro. Las mentiras siempre salen a la luz». Alejandro se desplomó en una silla, el peso de sus decisiones cayendo sobre él como una avalancha. «La he perdido, ¿verdad?». Mercedes tomó su mano. «Solo si decides no luchar por ella». El edificio donde se ubicaba la clínica de Carolina bullía de actividad. Vecinos y pacientes se habían reunido en respuesta a su llamado de emergencia. Cartulinas con mensajes como «No a la demolición» y «Salvemos nuestros negocios» se apilaban contra la pared. «Gracias a todos por venir», comenzó Carolina parada sobre una silla para que todos pudieran verla. «Como saben, Herrera Innovations ha comprado este edificio y pretende convertirlo en apartamentos de lujo». Elena repartía café mientras la reunión continuaba. Los dueños de la panadería, la librería y otros negocios del edificio expresaban su preocupación. «Tengo un abogado amigo que podría ayudarnos», ofreció Roberto, el panadero. «Dice que podríamos alegar valor histórico del edificio». Carolina asintió, anotando todas las sugerencias. Aunque intentaba mantener la compostura, la rabia y la traición seguían frescas. La imagen de Alejandro, o mejor dicho, del señor Herrera, no abandonaba su mente. Mientras tanto, en las oficinas de Herrera Innovations, Alejandro estaba sumido en una tormenta interna. No había dormido bien y su corbata, normalmente perfecta, estaba torcida. Ricardo Sánchez notó su estado, pero no comentó nada mientras presentaba los avances del proyecto Roma Norte. «Los inquilinos han sido notificados», informó Ricardo. «Algunos ya están buscando nuevas ubicaciones. Sin embargo, hemos recibido noticias de que se está organizando una especie de resistencia». «¿Resistencia?», preguntó Alejandro repentinamente alerta. «Una fisioterapeuta está liderando reuniones con los otros inquilinos. Están considerando acciones legales por el valor histórico del edificio». Alejandro sintió una mezcla de orgullo y remordimiento. Por supuesto que Carolina lucharía. «Quiero revisar personalmente este proyecto», dijo finalmente. «Suspende cualquier acción hasta nuevo aviso». «¿Suspender?». Ricardo parecía confundido. «Pero ya hemos invertido millones en la adquisición». «Solo dije suspender, no cancelar», aclaró Alejandro con firmeza. «Quiero evaluar alternativas». Esa noche, Mercedes notó el semblante abatido de su hijo durante la cena. «¿Has hablado con ella?», preguntó directamente. «No contestó mis llamadas», respondió Alejandro, moviendo la comida en su plato sin probarla. «No la culpo». «Deberías ir a verla», sugirió Mercedes. «Las disculpas cara a cara significan más». Alejandro sacudió la cabeza. «¿Qué le diría? ¿Perdón por mentirte y por estar a punto de destruir tu clínica?». «Podrías empezar por ahí», respondió Mercedes con una pequeña sonrisa. «Hijo, te has pasado años construyendo tu empresa, pero ¿de qué sirve el éxito si pierdes tu humanidad en el proceso?». Las palabras de su madre resonaron en Alejandro durante días. Finalmente, tomó una decisión. Sin avisar a nadie, se dirigió a la clínica de Carolina una tarde, vestido de manera sencilla, sin el traje que normalmente servía como su armadura. La recepción estaba vacía, excepto por Elena, quien lo reconoció instantáneamente. «Usted», dijo con frialdad, «Carolina no está disponible». «Por favor», pidió Alejandro.
Solo necesito 5 minutos. Está con un paciente, respondió Elena, aunque su tono se suavizó ligeramente ante la evidente angustia de Alejandro. Puede esperar si quiere, pero no prometo que quiera verlo. Alejandro se sentó en la sala de espera, observando el lugar con nuevos ojos. Notó los dibujos de niños agradeciendo a doctora Caro por ayudarlos a caminar mejor. Vio fotografías de pacientes ancianos, sonriendo junto a Carolina. Este no era solo un negocio, era un espacio de sanación. Cuando Carolina finalmente salió con un paciente, se detuvo en seco al verlo. «Señor Herrera», dijo con una formalidad helada después de despedir a su paciente, «¿viene a verificar personalmente que su inversión valga la pena?» «Carolina, por favor». Alejandro se puso de pie. «Necesito hablar contigo». «No tenemos nada de qué hablar», respondió ella cruzando los brazos, «a menos que venga a decirme que ha cambiado de opinión sobre demoler este edificio». «No es tan simple», comenzó Alejandro. «Nunca lo es para los ricos, ¿verdad?», interrumpió Carolina. «Todo se reduce a números y ganancias, sin importar las vidas afectadas». La dureza en su voz contrastaba con la calidez que Alejandro había conocido y supo que él había causado ese cambio. «Te mentí sobre quién era», admitió. «Fue un error y lo lamento profundamente. Pero lo que no fue mentira es lo que siento por ti». Carolina desvió la mirada, luchando contra el impulso de creerle. «¿Esperas que confíe en ti ahora?» «No, no lo espero», respondió Alejandro con honestidad. «Solo quiero que sepas que cuando te conocí, no tenía idea de que tu clínica estaba en este edificio. Fue una terrible coincidencia». «¿Y ahora que lo sabes?», preguntó Carolina, mirándolo directamente. «¿Qué cambio hace eso?». Alejandro no tenía una respuesta preparada. La verdad era que no sabía cómo conciliar los intereses de su empresa con lo que sentía por Carolina. «Estoy buscando alternativas», dijo finalmente. «No quiero tus soluciones a medias, Alejandro», respondió Carolina. «Esta clínica no es solo mi trabajo, es mi propósito. Ayudo a personas que no pueden pagar terapias caras. ¿Entiendes eso?». Un paciente entró cojeando, interrumpiendo la conversación. Carolina se disculpó para atenderlo, dejando a Alejandro sin la oportunidad de responder. «Puede esperar o irse», dijo Elena desde su escritorio, «pero si quiere un consejo, necesitará más que palabras para arreglar esto». Alejandro asintió, comprendiendo la magnitud de su error. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se detuvo. «Dile que no se dé por vencida con mi madre», dijo en voz baja. «Está progresando mucho con ella». Elena asintió sin comprometerse, y Alejandro salió a la calle, donde su lujoso auto esperaba, un símbolo del abismo entre su mundo y el de Carolina. Esa noche, Carolina recibió una llamada inesperada de Mercedes. «Sé que estás enojada con mi hijo, y tienes todo el derecho», dijo la anciana, «pero te extraño. Mis sesiones contigo eran lo mejor de mi semana». Carolina suspiró, sintiendo su resolución flaquear. «Señora Mercedes, lo siento mucho, pero si no quieres ver a Alejandro, puedo entenderlo», interrumpió Mercedes. «Él no estará en casa durante mis sesiones, te lo prometo». Hubo un largo silencio mientras Carolina consideraba la propuesta. «De acuerdo», concedió finalmente, «pero solo porque usted no tiene la culpa de los errores de su hijo». «Gracias, querida». La voz de Mercedes se iluminó. «Y Carolina, no justificaré sus mentiras, pero deberías saber que Alejandro rara vez conoce personas que lo valoren por quien es, no por lo que tiene». Carolina terminó la llamada con sentimientos encontrados. Por un lado, la traición de Alejandro seguía doliendo. Por otro, recordaba momentos de genuina conexión, conversaciones que parecían sinceras a pesar de las mentiras que las rodeaban. Lo que Carolina no sabía era que, en ese mismo momento, Alejandro estaba en su oficina revisando personalmente cada detalle del proyecto Roma Norte, buscando desesperadamente una solución que pudiera salvar tanto su empresa como la clínica que significaba tanto para la mujer que, contra todo pronóstico, había llegado a importarle más de lo que jamás imaginó. La noticia se expandió rápidamente por el barrio. La clínica de Carolina estaba en peligro. Lo que comenzó como pequeñas reuniones en su sala de espera, pronto se convirtió en un movimiento comunitario. El hashtag #WeSalvemosLaClínica empezó a aparecer en redes sociales.
Mira esto, dijo Elena mostrándole su teléfono a Carolina. El reportaje sobre nuestra situación ya tiene más de 5.000 compartidas. Un canal local de televisión había enviado a una joven reportera a cubrir la historia. Comunidad se une contra corporación multinacional. Era el titular que acompañaba imágenes de ancianos, niños y trabajadores del barrio sosteniendo carteles frente al edificio. Carolina nunca buscó convertirse en el rostro de una resistencia, pero su determinación inspiraba a otros. La panadería ofrecía pan gratis durante las reuniones comunitarias, la librería organizó lecturas para recaudar fondos. Incluso comercios cercanos que no estaban directamente afectados se unieron a la causa. Nunca esperé tanto apoyo, confesó Carolina a Elena mientras organizaban la documentación para su abogado pro bono. La gente te quiere, Carolina, respondió Elena. Has ayudado a muchos sin pedir nada a cambio. En la oficina de Herrera Innovations, Alejandro observaba la cobertura mediática con emociones encontradas. Por un lado, como empresario, veía complicarse un proyecto importante. Por otro, sentía un orgullo inexplicable al ver a Carolina defender con tanta pasión lo que creía. Esto se está convirtiendo en un problema de relaciones públicas, advirtió Ricardo, entrando a su oficina con recortes de prensa. La historia de David contra Goliat está ganando tracción. Alejandro permaneció en silencio, contemplando la fotografía de Carolina en el periódico. Sus ojos reflejaban la misma determinación que lo había cautivado desde el principio. ¿Qué sugieres?, preguntó finalmente. Una campaña agresiva de comunicación, respondió Ricardo automáticamente. Enfatizar los empleos que crearemos, el impulso económico para la zona. Alejandro sacudió la cabeza. No, eso solo nos haría parecer más insensibles. ¿Entonces qué?, insistió Ricardo frustrado. Ya invertimos millones en este proyecto. Dame tiempo para pensar, respondió Alejandro dando por terminada la conversación. Esa tarde, vestido con ropa casual y una gorra para pasar desapercibido, Alejandro se sentó en la última fila de una pequeña sala comunitaria. Carolina dirigía un taller gratuito de ejercicios para adultos mayores, con movilidad reducida. La observó trabajar con paciencia infinita, adaptando cada movimiento a las necesidades individuales de los participantes. Vio cómo una anciana similar a su madre sonreía al lograr un pequeño avance. Escuchó las risas y conversaciones que llenaban el espacio, tan diferente a las frías salas de reuniones corporativas a las que estaba acostumbrado. Cuando el taller terminó, Alejandro se escabulló antes de ser reconocido. Regresó a su auto con la mente llena de pensamientos contradictorios. Mientras tanto, Carolina continuaba visitando a Mercedes 3 veces por semana. Tal como prometió, Alejandro nunca estaba presente durante estas sesiones. «Estás muy callada hoy», comentó Mercedes durante un ejercicio. «Lo siento», respondió Carolina. «Estoy un poco preocupada por la clínica». Mercedes asintió comprensivamente. «¿Sabes? Mi hijo no siempre fue así», dijo después de un momento. «Cuando era niño solía regalar sus juguetes a los hijos de nuestro jardinero. Tenía un corazón enorme». Carolina continuó con los ejercicios en silencio, no queriendo adentrarse en una conversación sobre Alejandro. «Cuando su padre murió todo cambió», continuó Mercedes. «A los 25 años tuvo que hacerse cargo de una empresa al borde de la quiebra. Todos los empleados dependían de él. Creo que algo dentro de él se endureció entonces». «Señora Mercedes», interrumpió Carolina suavemente. «Entiendo que quiera defender a su hijo, pero no lo defiendo», aclaró Mercedes. «Solo quiero que entiendas que las personas no son solo lo que ves en la superficie. Todos tenemos historias que explican quiénes somos». Esas palabras resonaron en Carolina durante días. Mientras organizaba otra reunión comunitaria, recibió una visita inesperada. «¿Mercedes?», exclamó sorprendida al ver a la anciana en su silla de ruedas en la entrada de la clínica. «¿Cómo llegó aquí?». «Mi chofer me trajo», respondió Mercedes con una sonrisa. «Necesitaba verte en tu elemento, no solo en mi casa». Elena, igualmente sorprendida, rápidamente acomodó a Mercedes en la sala de espera. Algunos pacientes la reconocieron de las fotos en la oficina de Carolina. «Es hermoso lo que has creado aquí», comentó Mercedes observando el ambiente acogedor y los pacientes interactuando entre sí.
Ahora entiendo por qué luchas tanto por este lugar. Carolina se sentó junto a ella, conmovida por su interés. No se trata solo del edificio, explicó. Es lo que representa. Un lugar donde todos, independientemente de sus recursos, pueden recibir atención. Mercedes tomó su mano. Sabes, mi Alejandro no siempre estuvo rodeado de lujos. Su padre y yo comenzamos con una pequeña tienda de electrónica. Trabajábamos 18 horas diarias. Alejandro hacía su tarea en la trastienda. Carolina escuchaba con creciente interés. Cuando Daniel, mi esposo, falleció, dejó deudas enormes. Alejandro acababa de graduarse de la universidad. Vendimos nuestra casa, casi todo lo que teníamos. Durante 2 años, vivimos en un apartamento pequeño mientras él reconstruía la empresa. No sabía nada de eso, murmuró Carolina. Ahora tiene tanto éxito que la gente olvida sus orígenes, continuó Mercedes. Incluso él mismo a veces lo olvida, hasta que te conoció. Carolina desvió la mirada, incómoda con la dirección de la conversación. ¿Por qué me cuenta todo esto? Porque mereces saber la verdad completa sobre el hombre que te mintió, respondió Mercedes con franqueza. No para justificarlo, sino para entenderlo. Antes de que Carolina pudiera responder, Elena entró para anunciar que su siguiente paciente había llegado. Mercedes se despidió, dejando a Carolina con mucho en qué pensar. Ese fin de semana, Carolina recibió una invitación inesperada para presentar su programa comunitario en una importante conferencia de innovación sanitaria. El correo mencionaba que un miembro del comité había asistido anónimamente a uno de sus talleres y quedó impresionado por su enfoque. «Esto es increíble», exclamó Elena al leer la invitación. «Podrías conseguir fondos, contactos, incluso patrocinadores para expandir el programa». Carolina asintió, emocionada, pero también sospechosa de la coincidencia. Sin embargo, la oportunidad era demasiado buena para rechazarla. Lo que Carolina no sabía era que Alejandro había estado trabajando intensamente en un nuevo proyecto, pasando noches en vela, reorganizando planes de negocios y enfrentando a su junta directiva. El nombre en clave del proyecto, Comunidad Primero. Y mientras Carolina se preparaba para su presentación, Alejandro finalizaba su propio discurso de apertura para esa misma conferencia, con la esperanza de que no fuera demasiado tarde para demostrarle que había escuchado y entendido lo que realmente importaba. Los preparativos para la conferencia mantuvieron a Carolina ocupada durante semanas. Entre atender a sus pacientes regulares, continuar con las terapias de Mercedes y preparar su presentación, apenas tenía tiempo para pensar en Alejandro, o al menos eso se decía a sí misma. «Deberías ver esto», dijo Elena una mañana, deslizando una revista de negocios sobre el escritorio. Página 22. Carolina la abrió con curiosidad y se encontró con un artículo sobre Alejandro Herrera. «El CEO que busca redefinir la responsabilidad social empresarial», rezaba el titular. La fotografía mostraba a Alejandro en lo que parecía ser una reunión comunitaria, sin su habitual traje formal. «No sabía que te interesaban las revistas de negocios», comentó Carolina, intentando sonar indiferente mientras leía fragmentos del artículo. «Solo investigo al enemigo», respondió Elena con una pequeña sonrisa, aunque según esto parece que está cambiando su enfoque corporativo. Carolina leyó rápidamente. El artículo mencionaba que Herrera Innovations estaba reevaluando su impacto social y desarrollando nuevas iniciativas centradas en el bienestar comunitario. Sintió una punzada de esperanza que inmediatamente reprimió. Esa tarde, mientras Carolina guardaba sus cosas después de atender a Mercedes, la anciana mencionó casualmente: «Alejandro ha estado muy ocupado últimamente. Llega tarde todas las noches». Carolina mantuvo una expresión neutral. «Debe tener mucho trabajo». «Está trabajando en algo diferente», continuó Mercedes. «No quiere decirme qué es, pero lo veo cambiado, más parecido al niño que solía ser». Carolina cerró su maletín, luchando contra la curiosidad. «Señora Mercedes, realmente no necesito saber». «Fue a uno de tus talleres comunitarios», interrumpió Mercedes. «La semana pasada. Dijo que fue revelador». Carolina se detuvo, sorprendida. «¿Estuvo en mi taller? ¿Por qué no se acercó?» «No quería incomodarte», respondió Mercedes con sencillez.
Solo quería entender mejor tu trabajo. El camino a casa fue confuso para Carolina. La imagen de Alejandro sentado silenciosamente en uno de sus talleres, observando su trabajo, la desconcertaba. ¿Qué buscaba realmente? Mientras tanto, en las oficinas de Herrera Innovations, Alejandro enfrentaba la resistencia de su junta directiva. Lo que propones podría reducir nuestras ganancias en un 15% el primer año, argumentó Ricardo, señalando proyecciones financieras. Los accionistas no estarán contentos, pero a largo plazo nos posicionará como líderes en desarrollo sostenible, respondió Alejandro con firmeza. Y más importante aún, realmente ayudaremos a las comunidades donde operamos. Una ejecutiva mayor, Diana Ruiz, que había trabajado con el padre de Alejandro, sonrió ligeramente. «Suenas como tu padre cuando empezó la empresa», comentó. «Él siempre decía que el dinero era consecuencia, no objetivo». Alejandro sintió una inesperada emoción ante la comparación. «Quizás estoy recordando lo que él me enseñó», reconoció, «y lo que había olvidado en el camino». Esa noche Alejandro recibió una llamada de su madre. «Carolina parecía muy interesada cuando mencioné que habías asistido a su taller», dijo Mercedes sin preámbulos. «Mamá, ¿le dijiste?» Alejandro se frotó la frente, exasperado. «No quería que supiera. A veces necesitamos un poco de ayuda para ver lo que está frente a nosotros», respondió Mercedes. «¿Has terminado tu presentación para la conferencia?» «Casi», confirmó Alejandro. «¿Crees que funcionará?» «El amor verdadero siempre encuentra su camino», respondió Mercedes, «aunque a veces necesita un empujón». Los días pasaron rápidamente. Carolina pulió su presentación con ayuda de Elena y algunos pacientes voluntarios que accedieron a participar en su demostración. Estaba nerviosa, pero decidida a aprovechar esta oportunidad para mostrar el valor de su trabajo comunitario. La mañana de la conferencia, mientras preparaba su material, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Buena suerte hoy. Estoy seguro de que impresionarás a todos, como lo hiciste conmigo». Carolina sintió un revoloteo en el estómago que rápidamente atribuyó a los nervios por la presentación. El centro de convenciones de la Ciudad de México era imponente. Carolina, vestida con un traje sencillo pero elegante, se sintió momentáneamente intimidada al ver los lujosos autos llegando y los asistentes en ropa de diseñador. «Doctora Mendoza», la saludó una organizadora con una credencial oficial. «Su presentación está programada para las 3 p.m. en la sala Reforma. Tiene 15 minutos para exponer y 5 para preguntas». Carolina asintió, agradeciendo la información. Mientras esperaba, decidió asistir a algunas charlas previas. Al revisar el programa, un nombre captó su atención: «Redefiniendo el impacto corporativo. Empresas al servicio de las comunidades», por Alejandro Herrera, CEO de Herrera Innovations. Su corazón dio un vuelco. Nadie le había mencionado que él también sería ponente. Por un momento consideró evitar su presentación, pero la curiosidad fue más fuerte. El auditorio principal estaba lleno cuando Carolina entró discretamente y tomó asiento en la última fila. Los murmullos cesaron cuando Alejandro apareció en el escenario, vestido con un traje elegante pero sin corbata, un detalle que lo hacía parecer más accesible. «Buenos días», comenzó. «Muchos de ustedes me conocen como el CEO de Herrera Innovations, una empresa que ha crecido exponencialmente en la última década». Su voz era firme, pero había algo diferente en ella, una vulnerabilidad que Carolina nunca había notado antes. «Lo que pocos saben es que recientemente experimenté algo que cambió mi perspectiva fundamentalmente», continuó Alejandro. «Conocí a alguien que me hizo cuestionar qué significa realmente el éxito». Carolina se tensó en su asiento. No podía estar hablando de ella, ¿o sí? Esta persona dirige una pequeña clínica de fisioterapia en un barrio de clase media, dijo Alejandro, y Carolina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No gana millones, ni aparece en revistas de negocios, pero lo que ofrece a su comunidad es invaluable: dignidad, esperanza y la posibilidad de una vida mejor. Mientras Alejandro continuaba, presentando una nueva iniciativa corporativa para convertir propiedades subutilizadas en centros de bienestar comunitario,
Carolina sentía un torbellino de emociones. Cuando anunció que el proyecto piloto se lanzaría en la colonia Roma, permitiendo que las pequeñas empresas locales no solo permanecieran, sino que se expandieran con apoyo corporativo, los aplausos fueron ensordecedores. Carolina salió del auditorio antes de que terminara, necesitando espacio para procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era posible que Alejandro hubiera cambiado realmente? ¿O era solo una estrategia de relaciones públicas? Horas más tarde, cuando Carolina subió al escenario para su propia presentación, se sorprendió al ver la sala completamente llena. En la primera fila, Mercedes sonreía en su silla de ruedas. Y junto a ella, intentando parecer discreto pero fallando miserablemente debido a su altura y porte, estaba Alejandro. Con el corazón acelerado pero la voz firme, Carolina presentó su programa comunitario. Habló de la importancia de la accesibilidad en los servicios de salud, de cómo pequeñas intervenciones podían mejorar dramáticamente la calidad de vida de los más vulnerables. Sus pacientes voluntarios demostraron ejercicios simples que habían transformado sus vidas. Cuando terminó, la ovación fue cálida y genuina. Durante las preguntas, una mano se levantó desde la primera fila. Era Alejandro. Me pregunto, dijo con voz clara que resonó en la sala, ¿cómo podría una corporación apoyar efectivamente programas como el suyo sin comprometer su independencia o visión? Sus miradas se encontraron por primera vez en meses. Carolina vio sinceridad en sus ojos, un deseo genuino de entender. Las corporaciones podrían comenzar por escuchar realmente, respondió ella sosteniendo su mirada, por reconocer que las comunidades saben lo que necesitan mejor que cualquier experto externo. La verdadera colaboración comienza con respeto mutuo y transparencia absoluta. Un silencio significativo llenó la sala. Todos los presentes sintieron que estaban presenciando algo más que un intercambio profesional. Cuando la sesión terminó, Carolina fue rodeada por asistentes interesados en su trabajo. Para cuando logró liberarse, Alejandro y Mercedes se habían ido. Sin embargo, sobre la mesa donde habían estado sentados, encontró una tarjeta con el logotipo de Herrera Innovations y una nota escrita a mano. La honestidad y el respeto mutuo son la base de cualquier relación valiosa. Me gustaría tener la oportunidad de demostrarte que he aprendido esa lección. ¿Cenamos esta noche? Y por primera vez en meses, Carolina sonrió al pensar en Alejandro Herrera. El restaurante que Alejandro eligió para su encuentro no era el lujoso establecimiento que Carolina esperaba, sino un pequeño lugar familiar en la Condesa, con mesas de madera sin manteles y platos caseros. Carolina llegó puntualmente a las 8, alisando nerviosamente su vestido sencillo. «Buenas noches», la saludó Alejandro poniéndose de pie cuando la vio llegar. «Gracias por venir. Tu presentación fue sorprendente», comentó Carolina después de sentarse, decidida a mantener la conversación en terreno neutral. «La tuya fue inspiradora», respondió él con sinceridad. «Te escuché, Carolina. Realmente te escuché». Un mesero se acercó con mezcal artesanal y agua de Jamaica. Cuando se retiró, Alejandro continuó. «Estos meses han sido clarificadores. Visité tu clínica varias veces sin que me vieras. Observé cómo trabajas, cómo tratas a cada persona con dignidad, sin importar su condición o recursos». Carolina lo miró sorprendida. «¿Por qué no te acercaste?» «No quería presionarte», explicó. «Y honestamente, necesitaba aprender, no hablar». El mesero trajo tlacoyos de frijol con nopales, el aroma llenando el espacio entre ellos. «¿Y qué aprendiste?», preguntó Carolina probando la comida. «Que había olvidado por qué comencé mi empresa», respondió Alejandro, mirándola directamente. «Mi padre no construyó Herrera Innovations para crear riqueza, sino para resolver problemas reales. En algún momento perdí esa visión». Carolina asintió, recordando lo que Mercedes le había contado sobre los inicios humildes de la familia. «Tu madre me habló sobre eso». «Por supuesto que lo hizo», sonrió Alejandro. «Mi madre siempre ha sido mi conciencia». Un silencio cómodo se instaló mientras comían. Finalmente Alejandro habló. «El proyecto que anuncié hoy no es solo una estrategia de relaciones públicas, Carolina. Estoy reestructurando completamente nuestra división de desarrollo urbano».
¿Qué significa eso exactamente?, preguntó ella, aún cautelosa. Significa que tu clínica no solo se queda donde está, sino que te ofrezco la oportunidad de expandirla, explicó Alejandro. Queremos convertir ese edificio en el primer centro de bienestar Herrera Mendoza, si aceptas la colaboración. Carolina dejó su tenedor sorprendida. ¿Herrera Mendoza? Una asociación igualitaria, aclaró él. Tu experiencia comunitaria, mis recursos, podríamos crear algo único. Carolina procesó la propuesta, buscando cualquier trampa o condición oculta. ¿Y si rechazo la colaboración? El edificio sigue siendo tuyo para usar, respondió sin dudar. Este cambio de dirección es real, con o sin tu participación, aunque, sinceramente, sería mucho mejor contigo. Sus ojos se encontraron, y Carolina vio algo que había extrañado, la honestidad que había vislumbrado en él antes de descubrir su identidad. ¿Por qué haces esto realmente, Alejandro? Él respiró profundamente. Porque me enamoré de ti, Carolina, de tu pasión, tu integridad, tu forma de ver el mundo, y porque quiero ser alguien digno de ti, alguien que construya en lugar de destruir. La franqueza de su confesión la dejó sin palabras. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Alejandro sonó. Era Mercedes. Lo siento, debo atender, se disculpó. Mi madre nunca llama a esta hora a menos que sea importante. La cara de Alejandro cambió mientras escuchaba, pasando de preocupación a asombro. ¿Estás segura? ¿Ahora?, preguntó. Vamos para allá. Colgando, miró a Carolina con ojos brillantes. Mi madre dice que tiene una sorpresa para ti, algo que ha estado practicando en secreto. Intrigada, Carolina aceptó acompañarlo. Durante el trayecto en el auto de Alejandro, ella observó cómo la ciudad pasaba por la ventana, reflexionando sobre cuánto habían cambiado las cosas en unos meses. Cuando llegaron a la residencia Herrera, Raúl, el mayordomo, los recibió con una sonrisa cómplice. La señora Mercedes los espera en la sala de música. Al entrar, encontraron a Mercedes sentada junto al piano, no en su silla de ruedas habitual, sino en un banco normal. Carolina contuvo la respiración. «Mercedes, ¿qué haces fuera de la silla?». La anciana sonrió radiante. «He estado practicando cuando no me visitas», explicó, «con un terapeuta adicional que Alejandro contrató. Quería sorprenderte». Con determinación en sus ojos, Mercedes colocó las manos en los brazos del banco y lentamente se puso de pie. Alejandro se acercó para ayudarla, pero ella lo detuvo con un gesto. «Puedo hacerlo», insistió. Carolina contuvo el aliento mientras Mercedes se levantaba completamente. Apoyándose ligeramente en un bastón, dio un paso tentativo, luego otro. «Doctora Carolina Mendoza», dijo Mercedes con voz emocionada pero firme, «usted me devolvió la esperanza cuando creí que nunca volvería a caminar. Este es mi regalo para ustedes». Con lágrimas en los ojos, Carolina se acercó, abrazando a la anciana con cuidado. «Es increíble, Mercedes. Tú eres increíble». «Los doctores dijeron que era imposible», explicó Alejandro, su voz cargada de emoción. «Pero mi madre siempre ha sido terca. Como mi hijo», añadió Mercedes con una sonrisa pícara. «Ahora, ¿por qué no pones algo de música, Alejandro? Quiero ver a esta jovencita bailar». Alejandro encendió el equipo de sonido. Los primeros acordes de un bolero llenaron la habitación. Con una reverencia formal, extendió su mano hacia Carolina. «¿Me concederías este baile?». Carolina dudó un momento, pero la mirada alentadora de Mercedes la decidió. Tomó la mano de Alejandro y se dejó llevar al centro de la sala. Mientras bailaban, Alejandro habló suavemente. «Te mentí sobre quién era Carolina, y lo lamento profundamente. Pero todo lo demás, la forma en que me sentí contigo, lo que compartimos, fue completamente real». Carolina lo miró a los ojos, buscando la verdad. «Tuve tanto miedo de que solo vieras mi dinero o mi posición», continuó él. «Siempre he sido el millonario Herrera antes que Alejandro. Contigo, por primera vez, fui simplemente yo. Te entiendo mejor ahora», reconoció Carolina. «Pero la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana». «Lo sé», asintió él. «Solo te pido la oportunidad de demostrar, día a día, que puedes confiar en mí, como colegas, como amigos y quizás, algún día, como algo más». Mercedes observaba desde su asiento,
su corazón lleno de esperanza al ver a su hijo y a la mujer que había traído luz nuevamente a sus vidas. «¿Qué dices, Carolina?», preguntó Alejandro deteniéndose. «¿Aceptarías ser mi socia en el proyecto del Centro de Bienestar?». Carolina pensó en sus pacientes, en las posibilidades que esta colaboración abriría para tantas personas. «Como socios profesionales», aclaró ella. «Lo personal necesitará tiempo». «Todo el tiempo que necesites», respondió él con una sonrisa genuina. Mercedes aplaudió suavemente. «Maravilloso. Ahora, ¿por qué no vamos al comedor?». Pedí que prepararan pastel para celebrar. Mientras Mercedes avanzaba lentamente con su bastón, apoyada ligeramente en el brazo de Carolina, Alejandro las observaba con el corazón lleno. Lo que comenzó como un encuentro fortuito se había transformado en algo profundo y transformador. Esa noche, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, dos personas de mundos aparentemente opuestos encontraron un terreno común. Un hombre que lo tenía todo materialmente, pero que había perdido su propósito. Una mujer cuya riqueza estaba en su corazón y su dedicación a los demás. Y entre ellos Mercedes sonreía, sabiendo que a veces los caminos más inesperados llevan exactamente a donde necesitamos ir. Mientras Alejandro acompañaba a Carolina a la puerta al final de la noche, ella se detuvo un momento. «Cuando te vi por primera vez, nunca imaginé que cambiarías mi vida así», confesó. «Ni yo que una fisioterapeuta terca me enseñaría a ver el mundo con nuevos ojos», respondió él. Y cuando sus manos se tocaron en una despedida que se sentía más como un comienzo, ambos supieron que algunas historias merecen una segunda oportunidad. El sol de abril iluminaba la fachada renovada del edificio que un año atrás había sido el centro de una batalla entre una pequeña clínica y una poderosa corporación. Hoy, una multitud se reunía para la inauguración oficial del primer Centro de Bienestar Herrera Mendoza. Periodistas, vecinos y representantes gubernamentales esperaban frente a la entrada principal decorada con flores y listones. El letrero combinaba el logo corporativo de Herrera Innovations con el toque personal de la clínica original de Carolina, un árbol cuyas ramas formaban la silueta de personas en movimiento. Detrás del escenario improvisado, Carolina ajustaba nerviosamente su vestido azul turquesa. «Estás hermosa», dijo Alejandro, acercándose en un elegante traje gris. «¿Lista para el gran momento?». «Un poco nerviosa», admitió ella. «No esperaba tanta prensa». «Es un proyecto revolucionario», respondió él con orgullo. «El primero de su tipo en México. Ya tenemos solicitudes para replicar el modelo en Puebla y Guadalajara». Durante los 12 meses transcurridos, la colaboración profesional entre ambos había florecido. El antiguo edificio no solo se había salvado, sino transformado. La clínica de Carolina ahora ocupaba 2 pisos completos, con equipamiento de última generación, pero manteniendo sus tarifas accesibles gracias al subsidio corporativo. La panadería y la librería permanecían, renovadas pero con su esencia intacta. Se habían añadido una guardería comunitaria y un espacio para talleres gratuitos. Alejandro había cumplido su palabra en cada aspecto del proyecto, consultando cada decisión con Carolina y los otros inquilinos originales. Para sorpresa de sus ejecutivos, este enfoque inclusivo había generado publicidad positiva incalculable y atraído inversores interesados en la responsabilidad social. Elena, ahora administradora del centro, se acercó apresuradamente. «Todo listo. Mercedes acaba de llegar». Al escuchar su nombre, ambos voltearon para ver a Mercedes avanzando lentamente con su andador. Su progreso en el último año había sido extraordinario. Aunque todavía dependía de apoyo para caminar distancias largas, podía moverse independientemente por períodos cortos. «¿Están listos para robarle el show a todo el mundo?», preguntó Mercedes con una sonrisa traviesa. Carolina la abrazó cuidadosamente. «Gracias por insistir en que aceptara la propuesta de tu hijo», susurró. «Tenías razón». «Siempre la tengo, querida», respondió Mercedes guiñando un ojo. Mientras tomaban sus posiciones, Carolina reflexionó sobre el año transcurrido. La colaboración profesional con Alejandro había evolucionado gradualmente en algo más profundo. Noches trabajando juntos en planes para el centro se transformaron en cenas casuales.
luego en salidas al cine, conciertos y finalmente en una relación que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos atesoraban. El alcalde terminó su discurso, presentando a los fundadores del centro. Alejandro tomó el micrófono primero. Hace un año, yo era un empresario enfocado únicamente en números y expansión, comenzó. Creía que el éxito se medía en ganancias y crecimiento. Entonces conocí a alguien que me enseñó que el verdadero valor está en cómo impactamos las vidas de otros. Su mirada encontró la de Carolina entre la multitud. Este centro representa una nueva visión para el desarrollo urbano en México, una donde el progreso no significa desplazamiento, sino inclusión, donde las empresas grandes y pequeñas pueden coexistir y fortalecerse mutuamente. Carolina tomó el micrófono a continuación, describiendo los servicios que ofrecerían y cómo la comunidad había participado en cada etapa del diseño. Finalmente, anunció la sorpresa que habían preparado. Para cortar el listón, tenemos el honor de presentar a alguien muy especial. Una mujer cuya determinación inspiró este proyecto y cuya recuperación demuestra que nunca es tarde para un nuevo comienzo. Mercedes se aproximó al listón rojo, apoyándose ligeramente en su andador. Con decisión lo soltó y por primera vez en público dio 3 pasos sin apoyo para tomar las tijeras que Carolina le ofrecía. La multitud estalló en aplausos mientras cortaba el listón, oficialmente inaugurando el centro. Cámaras flashes iluminaron el momento en que Alejandro y Carolina flanquearon a Mercedes, los tres sonriendo ampliamente. Para cualquier observador casual, parecían simplemente socios comerciales celebrando un logro compartido. Pero la forma en que sus manos se buscaron discretamente, detrás de Mercedes, revelaba una historia más profunda. Más tarde, cuando la multitud se dispersó y los invitados recorrían las instalaciones, Alejandro llevó a Carolina al jardín, en la azotea, que habían diseñado juntos. Desde allí podían ver tanto los rascacielos de Reforma como los barrios tradicionales que se extendían hacia el horizonte. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Alejandro. ¿Viernes?, respondió Carolina confundida. Hace exactamente 1 año y 2 meses que me ayudaste a mi madre frente a esa farmacia, explicó él tomando sus manos. El día que cambió nuestras vidas. Carolina sonrió, recordando aquel encuentro que parecía tan lejano ahora. Nunca imaginé que ayudar a una anciana me llevaría aquí. Y yo nunca pensé que observar un acto de bondad transformaría mi visión del mundo, añadió Alejandro. Del bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña caja. No es un anillo, aclaró rápidamente al ver la expresión sorprendida de Carolina. Todavía no, aunque espero que algún día aceptes uno. Al abrirla, Carolina encontró una llave. ¿Qué es esto? La llave del segundo centro Herrera Mendoza, explicó Alejandro. En Oaxaca, donde tu abuela recibió terapia, quiero que dirijas la expansión del proyecto si estás interesada. Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas. ¿Oaxaca? Pero eso significaría que tendríamos que viajar juntos frecuentemente, sí, completó él con una sonrisa, a menos que eso te parezca demasiado tiempo conmigo. Como respuesta, Carolina se acercó y lo besó suavemente. Creo que podré soportarlo, bromeó. Desde la puerta de la azotea, Mercedes observaba la escena con satisfacción. 1 año atrás, había estado convencida de que su hijo y esta extraordinaria mujer estaban destinados a encontrarse, aunque sus caminos parecieran tan distantes. A veces, pensó, se necesita un pequeño empujón del destino para que 2 almas encuentren su camino compartido. O quizás, se corrigió con una sonrisa mientras se alejaba discretamente, el empujón de una madre obstinada que reconoce el amor verdadero cuando lo ve. Y así, bajo el sol de la Ciudad de México, una nueva historia continuaba escribiéndose. Una historia que comenzó con un simple acto de bondad y que ahora prometía transformar no solo 2 vidas, sino comunidades enteras. Porque a veces, las segundas oportunidades resultan ser exactamente donde debíamos estar desde el principio.